En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Un tiempo, dile perfecto, dile para mí, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos, amén. Dile una alabanza muy fuerte a nuestro buen Dios. Cuando estaba hablando, puede tomar su lugar, puede tomar su asiento. Cuando estaba hablando nuestra hermana Sori, de verdad todo mi cuerpo chinito, tenía muchas ganas de llorar porque creo en Dios y porque Sori pareciera que es una persona que tiene 5, 6, 10 años de cristiana, 15, 20 años, no, literalmente son meses, Sori. Y usted le puede hablar con una confianza de que ha conocido a un Dios. ¿Se acuerda cómo habló Job? Dijo, antes de oídas te había oído, dijo, mas ahora, dice, mis ojos te ven. Y es una experiencia. Hoy iba a hablar de un tema que se llama la belleza de los desiertos. ¿Cómo se llama tu publicación esta semana? La belleza. Hoy iba a hablar, porque no voy a hablar de eso. Hoy iba a hablar de las bellezas de los desiertos y precisamente hablando de lo que está pasando Sori, pero lo vamos a guardar tantito y lo vamos a dejar para otra ocasión. Así es que un día venga, no falte, un día voy a hablar de la belleza de los desiertos, ¿de acuerdo? Pero hoy voy a hablar de otro tema. El tema de esta mañana se llama Los Olvidados. Hoy vamos a tener una reunión muy especial para los niños en el segundo y en el tercer piso. Y hay una frase que yo encontré, la verdad no sé de quién es, si usted encuentra el autor, luego me comenta. Dice, lo que se le enseña a un niño en los primeros años de vida, lo marcará, dice, para siempre. Lo que se le enseña a un niño en los primeros años de vida, dice, lo marcará para siempre. Vamos a ver un video. Me avisan cuando ya estén coordinados el video. Quisiera que lo viera, de verdad. La primera infancia abarca de los 0 a los 5 años de edad y es una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño o de cada niña. Según la UNICEF México, es la etapa más vulnerable durante el crecimiento, pues en esta fase es en la que se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida,
la mayor parte del cerebro y sus conexiones, el amor y la estimulación intelectual durante la primera infancia permiten a los niños y a las niñas desarrollar la seguridad y la autoestima necesaria. Para ellos, su entorno y las condiciones de vida de sus familiares y en especial sus madres son fundamentales. Este dibujo que ustedes vieron, este video, fue hecho por niños. Les pidieron que dibujaran y eso fue lo que dibujaron. O sea, es un video hecho por nuestros niños. Es lo que están viviendo o es lo que están percibiendo del lugar donde ellos están. La UNICEF México, ¿alguien sabe qué es la UNICEF? ¿Sabe alguien qué es la UNICEF? ¿Tiene alguna idea? Ya les estoy hablando. La UNICEF son siglas en inglés, pero la podemos traducir como Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se encarga de apoyar a todos los niños en el mundo. La UNICEF México dice que México es el 11º o el 11 país más poblado del mundo, con 112 millones de habitantes, de los cuales 42 millones son menores de 18 años de edad. La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos dice que del 2006 al 31 de marzo del 2017 oficialmente se reportaban 3.217 niños y 2.235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos. Solamente las cifras para poder decir son muchísimos niños, hermanos. Informó la ONU, indica que México se ubica en el 6º lugar en América Latina al tener un alto número de homicidios de menores en tan solo en estos últimos casi 25 años. México, nuestro país. De acuerdo al último informe anual, la UNICEF México, este país ha logrado muchos avances, pero en estos últimos años, hermanos, de la violencia en el país, traigo algunas cifras que no las voy a mencionar, han muerto muchísimos niños. Algunos han sido tomados por la delincuencia organizada y otros han sido muertos en este ataque en contra del narcotráfico y la delincuencia. Del 2006 al 2010 en México fallecieron a causa del crimen organizado. Traigo una cifra, no la voy a mencionar, pero realmente son alarmantes. Son nuestros niños, son nuestras casas y no es otro país. O sea, realmente no es otro país. Yo me fui específicamente a investigar los datos de México, del lugar donde vivimos, porque pensaríamos que estamos hablando de África, o que estuviéramos hablando de Medio Oriente. No, es en nuestro país. Son nuestros hijos o son nuestros niños o son personas a las cuales viven cerca de nosotros. Durante los últimos años, México se ha enfrentado a un incremento de la violencia infantil y no hay pruebas de que esas tasas estén disminuyendo. Realmente no hay pruebas. Las agresiones contra los niños aumentan cuando son pequeños, pues son más vulnerables, dice, a ser lastimados. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos aquí? ¿Niños menores de 18 años? Pues casi la mayoría tenemos niños menores de 18 años. De verdad es muy alarmante la situación. Estuve checando y estuve leyendo de nuestro país, y no es lejos, es nuestro país. Y sí me gustaría que pudiera seguir el mensaje, porque deseo con todo mi corazón que algo pudiera quedar de parte de Dios en su mente y que algo de parte de Dios pudiera quedar en su corazón, no solamente para los nuestros, sino para quienes nosotros podemos tener el alcance, que estamos aquí. La Biblia menciona que la iglesia, nosotros como iglesia, somos la sal de la tierra, dice, y somos la luz del mundo. O sea, realmente nosotros estamos puestos aquí en la tierra para tener un impacto en muchas áreas, y especialmente me gustaría que pudiéramos rescatar el área de los niños en esta mañana. Busquen su Biblia, Jueces, capítulo número 2, Jueces capítulo número 2, del versículo 6 al 15. La Biblia narra una historia de lo que le pasó a una nación, y nosotros no estamos alejados de esta realidad. Nunca piense, de verdad, nunca piense que a usted nunca le va a pasar, o nunca crea que las cifras o lo que sucede en el mundo nunca le va a suceder a usted o a su familia. O sea, no piense así. Todos nosotros, hermanos, somos propensos a vivirla. Esta es una historia registrada en la Biblia. El mensaje por eso en esta mañana se llama Los Olvidados. ¿Por qué? Dice la historia, Jueces capítulo 2 versículo 6
en adelante, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada una a su heredad, dice, para poseerla. ¿Qué significa, hermano? Dice la historia que los judíos salieron de Egipto cuando eran esclavos por más de 400 años, salieron rumbo a la tierra prometida, estuvieron casi 40 años caminando en el desierto y después dice que llegaron a la tierra prometida, la tierra que Dios le había dicho que fluía leche y miel, donde iban a tener grandes casas, donde no les iba a faltar la comida, nada les iba a faltar, ¿de acuerdo? Entonces toda la gente, llegó un momento que estuvieron en Jericó y antes de entrar a la tierra prometida, vieron todo lo que tenían que conquistar. Y Dios le dijo a Josué, entra y todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Conquistaron todo, hermanos. Conquistaron todo. Dice la Biblia que conquistaron reinos y reyes. Llegó un momento que ya no había por un tiempo nada que conquistar. Y dice que cada quien se fue a su casa, ¿verdad? Les dieron sus terrenos, les dieron sus posesiones, les dieron sus parcelas. Y comenzaron a vivir ahora sí la vida que durante muchos años solamente había sido un sueño. Tenían sus casas, tenían sus parcelas, tenían sus huertos. Ya por la mañana podían levantarse y tomarse una tacita de café con su pan, viendo salir el sol. Pero algo ocurrió, hermanos, en ese lapso. Algo ocurrió. Dice la historia. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales, dice, habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Es decir, los líderes vieron todo lo que Dios había hecho. Los ancianos de ese tiempo vieron todo lo que Dios había hecho. Pero vamos a ver qué pasa. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, allí lo que dice allí, ¿verdad? En el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, hermanos, tarde o temprano, nosotros nos vamos a morir. ¿Sí sabe? No diga, toco madera, sí, nos vamos a morir. ¿Sí sabe? Podemos morir hoy, saliendo del templo, en la noche, el lunes. No llora, ni día, ¿verdad? Lamento por las personas a las que usted le debe. Coppel, por ejemplo, ¿verdad? Si usted se muere, ¡ay! Se va un cliente más, ¿verdad? Ahora, eso debemos de tenerlo muy claro. Si usted tiene hijos, usted tiene que tener claro que cualquier día que se levante, usted puede morir. Por eso usted tiene que preparar a sus hijos cada día como si usted ese día fuera a morir. O sea, no piense que voy a durar mucho tiempo. ¿Cuándo me vas a salir a llevar al cine para ver Los Vengadores? ¿Verdad? Mañana, hijo, ya cuando salga en el 5, ¿verdad? Cuando el 5 lo transmita por la red nacional, te voy a llevar a ver Los Vengadores. No deje nada para mañana. O sea, tampoco diga, oye, papá, ¿cuándo vamos a salir en la bicicleta? Un día, hijo. No. A su esposa, a su familia. No sabemos cuándo vamos a morir. Hoy es el día más importante que Dios nos está permitiendo vivir. Ahora, esta es una historia muy interesante porque dice la Biblia que un día los líderes y los ancianos murieron. Y lo interesante de esta historia es que se levanta una generación. O sea, hay una generación que nos está mirando. O sea, nosotros vamos avanzando y detrás de nosotros hay una generación que nos va mirando. Una generación que está siguiendo nuestros pasos. Una generación que está aprendiendo de nosotros. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado lo que hace, lo que ve, lo que dice, dónde anda, porque más allá de las palabras, el ejemplo arrastra por multitudes, hermano, la gente que lo está mirando. Dice la Biblia que estos hombres se murieron y se levantó una generación. Vamos a ver. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía. A mí me llama la atención esta frase que dice, y no conocía a Jehová. Así dice. ¿No se supone que los líderes sabían de Dios? ¿Y no se supone que los padres sabían de Dios? ¿Y no se supone que ellos habían visto todas las obras que Dios había hecho?
Entonces, ¿en dónde se perdió? ¿Por qué esos niños no conocían nada de Dios? Ni de dónde había venido la casa, ni de dónde había venido el trabajo, ni los terrenos que ellos tenían. Pensaban que a lo mejor les habían caído del cielo. No sabían, dice la Biblia. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, pero no solamente a Jehová, dice, ni qué dice, ni la obra que Dios había hecho. Ya me perdí, de aquí donde voy. Ok, ahora agrega, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué pasó? Y provocaron a ira, dice, a Jehová. Aquí hay algo que sucedió. Aquí hay algo, mire, si usted tiene un hijo, o si usted tiene un niño, o si usted tiene un nieto, o si usted está cerca de alguien que es pequeño, tarde o temprano usted ya no va a estar allí. Tarde o temprano nosotros vamos a morir, hermanos. Y esos niños ahí se van a quedar. Hace tiempo escuché a una persona decir lo siguiente. Yo le dije, ¿por qué no traes a tus hijos a la congregación? No es de esta congregación, no se preocupe, no voltee a ver para dónde. Porque así como que estaban viendo, ¿quién es? No es de esta congregación. Y yo le pregunté, ¿por qué no traes a tus hijos a la congregación? Él tenía hijos de 7, 8 años de edad, 9 años de edad. Y ella me contestó, fue mujer, me dijo, la verdad es que yo no los quiero obligar a ir a la iglesia. Yo quiero que ellos crezcan y cuando crezcan, ellos tomen sus propias decisiones. Ese es un error. Hoy yo sé que sus hijos son jóvenes. ¿Y qué cree que pasó con el más grande? No quiere saber nada de Dios, ¿verdad? No quiere saber nada de Dios. Ahora, ¿quién es el responsable de que esa generación, cuando estos hombres estaban conquistando la tierra, cuando estos hombres estaban repartiendo las posesiones, ¿dónde estaba esa generación que se levantó? ¿Qué eran? Eran niños de 1 año tal vez, o niños recién nacidos, o niños de 3 años que ahí jugaban y se quedaban tal vez mientras los papás iban y conquistaban. Eran niños de 5 años o de 10 años que mientras los adultos hacían un trabajo que tenemos que hacerlo porque tenemos que trabajar, porque a veces decimos nosotros, es que alguien tiene que trabajar, pero es que tenemos que hacer las dos cosas, tenemos que trabajar y tenemos que educar a nuestros hijos, porque a veces los padres es la excusa que ponen, decimos, es que yo estoy trabajando, no, tenemos que hacer las dos cosas, tenemos que trabajar y tenemos que educar a nuestros hijos, porque si no se va a levantar una generación, hermanos, que toda la herencia que te costó tanto trabajo levantar, ¿qué van a hacer ellos? Se la van a gastar de volada, ¿verdad? Rápido. ¿Por qué? Porque no los educamos y no los enseñamos. Dice la Biblia que cuando ellos eran niños, los papás, según la historia, nunca les enseñaron quién era Dios. Nunca les explicaron de dónde venía la casa que tenían. Nunca se pusieron a los pies de los niños y decirle, estuvimos tantos años en el desierto. Nunca les dijeron, hoy todo lo que vivimos, pero antes, hijos, de verdad que la sufríamos bastante. Tomábamos un poquito de comida en la mañana, un poquito de agua a mediodía, porque no había que comer y no había agua. Los niños no aprendieron la historia. Es más, no les contaron nada. Pero hay un momento que estos murieron y los niños se levantaron. Y dice que desconocían todo. Qué triste sería, de verdad, y digo qué triste sería, que nosotros muramos. Supongamos que todos los que estamos aquí vamos a morir. Todos. A la vuelta de los años, si ninguno de nuestros hijos sigue adelante en la vida cristiana, este lugar estará vacío. Porque gracias a Dios tenemos un buen programa y al final vamos a explicarle, porque posiblemente todos los que están en el segundo, en el tercer piso, nunca regresarán, ni sabrán cuánto te costó la casa, cuánto les costó el estudio, cuánto costó la comida que ahora ellos tienen. A veces pareciera como si los niños abrieran la nevera y piensan que todo lo que está ahí lo regalan, ¿verdad? No lo regalan, cuesta, pero ellos no saben.
¿Sí o no nuestros hijos dejan todas las luces prendidas? ¿Qué hace uno de padre? Bueno, yo no lo hacía de niño, hoy de padre lo hago. Ando por la casa, ¿qué anda haciendo uno? ¿Apagando luces? O sea, uno apagando luces. Y los niños se preguntan, ¿para qué mi papá apaga las luces? ¿Verdad? El refri cuando se queda medio abierto, que se cierra el refri, hijo. Los climas, ¿ya? Yo hasta se los programo para que se les apague cuando estén más dormidos. Pues claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como adultos tenemos la idea de todo eso cuesta. El niño se sienta en la mañana y él solamente dice, quiero desayunar. Los papás son los que saben todo lo que está detrás, cuánto cuesta que hay que comprar para poder llevar comida. Los niños no saben, no dicen, llévame a ver la película, ¿verdad? 3D, 4D, 5D. Dicen, no, hijo, es que eso está muy caro, no importa, ¿verdad? Dice, ¿cuánto dinero traes en la tarjetita? Pues tú nomás pasa la tarjetita. Dice Max, ¿cuánto dinero traes en la tarjetita ahí, ¿verdad? Ahora, es muy triste, hermanos, porque debería de interesarnos por lo que va a suceder. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó, dice, en manos de ¿qué? De robadores. O sea, todo lo que les costó a sus padres construir, conquistar. En una guerra, hermanos, mueren miles y miles de personas y miles de soldados. Posiblemente murió un hermano, murió un papá, alguien murió en esa guerra que ellos enfrentaron. Pero como los niños crecieron sin saber todo lo que les había costado, ni les habían enseñado de Dios, dice la Biblia que se olvidaron de Dios cuando fueron grandes y Dios los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Qué creen que les habrán quitado? La casa, los terrenos que con tanto esfuerzo sus padres habían logrado conquistar. ¿Qué más? Dice, y los vendió, dice, en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente, dice, a sus enemigos. Les voy a decir por qué. Nosotros podemos hacer frente a nuestros enemigos y podemos salir de los problemas más difíciles, hermanos, porque Dios está con nosotros. Pero si Dios no está con nosotros, hermanos, de verdad usted va a sentir como si el cielo fuera de bronce. Nadie puede ayudarlo. Usted dice, yo busco un trabajo, no encuentro, busco trabajo, no encuentro, busco trabajo, no encuentro. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios esté de nuestro lado. Nos va a hacer pasar un tiempo Dios, pero después nos va a abrir las puertas. Mire lo que dice acá. Agrega, por donde quiera. ¿Le gustaría a usted que a sus hijos les fuera mal después de que usted muera? A mí no. De verdad yo trabajo bastante con mis 4 hijos para que ellos puedan amar a Dios y constantemente les hablamos y les explicamos cuánto cuestan las cosas, animamos a que ellos trabajen, animamos a que ellos puedan comprar muchas de sus cosas, los animamos a que vayan con nosotros a las misiones o a donde vayamos. Nos podemos dormir en el piso, podemos comer en cualquier lugar o en cualquier lado, que ellos puedan ver, hermanos, para que cuando nosotros no estemos, Dios siga estando con ellos. Dice, porque por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? Para mal. ¿Gustaría que sus hijos fueran hombres de mal? No. Entonces está en nuestras manos hacer algo. Agrega, dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado. Dice, ¿y tuvieron qué? Qué triste sería que después de la partida de nosotros, después de que nosotros muramos, nuestros hijos la pasen mal. Personalmente no me gustaría que Ruth la pasara mal, ni Itzel la pasara mal, ni Febe, ni Max. Personalmente me gustaría que ellos pudieran tener la bendición de Dios siempre. Pero eso, ¿a quién le toca impartírsela? A mí, a ustedes. Ustedes tienen la gran responsabilidad como padres de poderles transmitir todo lo que ahora ustedes saben y todo lo que ahora ustedes tienen. Si ustedes no les transmiten a sus hijos, hermanos, nadie más le transmitirá los valores que usted debe darles. Nadie más. A veces nosotros los dejamos encargados con los abuelitos. Los abuelitos no tienen la responsabilidad ni tienen la unción de transmitirle lo que la unción y el valor y la determinación y lo que Dios nos ha encargado a nosotros. No la tienen ellos. La tenemos quienes nosotros. Guarde esto en su mente. Lo que usted no siembra en sus hijos, nadie más lo va a sembrar. Nadie más.
Tenga esto en su mente, en su corazón. Nadie más. Dice la Biblia, busque en sus Biblias, Proverbios 22:6. Cuando yo empecé en el cristianismo y yo no tenía posibilidades de influencia en la congregación o en las congregaciones, sí me molestaba cuando yo veía que a los niños no se les consideraba importantes. Se trabajaba más en la reunión general de la iglesia con los adultos y a los niños no se los consideraba importantes. Yo veía que solamente agarraban al de la iglesia, al más despistado, ¿verdad? O al que se estuviera durmiendo, así es, cuidado si se está durmiendo, lo vamos a agarrar. O a la persona menos capacitada y le decía, hermana, saque a los niños, por favor, ¿verdad? La hermana no se había preparado, ni sabía que iba a dar nada a los niños, y decía, ¿y qué les doy? Hermano, dele unas copias, por favor, de las que sacamos la semana pasada, de Toy Story, ¿verdad? Y sacaban a los niños y solamente los ponían a pintar, a entretenerlos, mientras a los adultos se les capacitaba o recibían en la congregación. Realmente a mí nunca me gustaba, realmente no podía, no sabía, no tenía la autoridad para tomar decisiones, pero nunca me gustó esa manera de tratar a los niños, nunca. Tampoco cuando se les asignaban a alguien que estuviera con ellos, que no estuviera capacitado o que no tuviera la gracia, la unción o los dones. Durante mucho tiempo ha sido así. Yo espero que en muchas de nuestras congregaciones ya no se haga así. La iglesia Getsemaní tiene un proyecto que se llama Getsemaní Kids o Kids Getsemaní, que es el segundo piso, que hemos invertido bastante y estamos invirtiendo bastante no solamente en recursos, sino en gente, hermanos. No queremos que nuestros hijos, si 2 horas van a estar con nosotros o 1 hora, nada más entretenerlos. Usted puede traerlos a la congregación con toda seguridad y sabrá que al menos la hora que esté con nosotros le vamos a dar algo de calidad y que va a ser guardado en su corazón y en su mente. Así es que si usted no trajo a sus hijos, debería de traerlos. Próximo domingo tráigalos, no los deje viendo Chabelo. Ya no está Chabelo, ¿verdad? Ya estoy muy atrasado de noticias. ¿Ahora qué pasa? Los domingos, ¿no hay nada? Domingos 11 de la mañana, 10 de la mañana. Pues yo crecí con Chabelo, siempre. Yo decía, pues no voy a la iglesia, ¿verdad? O dejaban a los niños el día por ver Chabelo. ¿Pero qué hay hoy? ¿A qué los dejan ver? ¿En la tablet, tal vez? ¿Qué hace un niño en su casa? ¿Lavará la ropa? No creo. ¿Trapeará todo ahí la casa? No. ¿A qué lo deja? Si no está con usted y el niño tiene 7, 8, 10 años, ¿a qué se queda? Lo que yo creo que se queda es en la tablet, viendo juegos, o en la televisión, o en el celular. Yo no creo que se quede haciendo otra cosa más provechosa. Así es que tráigaselo, por favor. Cada vez que pueda, tráigalo a la congregación. Dice, instruye al niño en su camino. No lo trate como alguien que no entiende. Desde que nacen los niños se entienden. No trate a un niño como si no entendiera. Un niño es listo, un niño es inteligente. Desde que lo tenga en los brazos es responsabilidad tuya, mía, poder educarlos. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Vamos a invertir en los niños. Invierte en tus hijos. Aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? Es una promesa y es una palabra. Así es que vamos a tratar de invertir lo más que sea en nuestros niños. Hay una historia que Jesús dijo en Mateo 18, del versículo 1 al 5, y es algo que quiero rescatar también, porque para Jesús los niños eran muy importantes. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús, Mateo 18, versículo 1, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús, ¿a quién llamó? Dice, a un niño. No llamó a un licenciado, a un abogado, a un rabino, y lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis, dice, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera, dice, que recibe en mi nombre a un niño como a este, dice, aquí hay un ejemplo de un niño. Y nosotros podemos ver, hermanos, la importancia de Jesús para los niños. O sea, vamos a
Vamos a invertir en ellos. No me gusta, de verdad no me gusta que tratemos a los niños como si no entendieran. Así como que hazte para allá, tú no eres, sí son importantes. No me gusta que los tratemos como si los niños, como si su cerebro no fuera inteligente. Son inteligentes. Es importante poder tratarlos bien, hablar con ellos. No vamos a darle más información de la que ellos no necesitan, pero sí es platicar con ellos. Perfectamente entienden, perfectamente reciben, perfectamente, hermanos, van a ver o van a escuchar. Cuando Rudy y yo platicamos o vemos ciertas cosas, nuestros hijos están a nuestro alrededor y nosotros notamos, y le digo a mi esposa, ¿te das cuenta? ¿Va? Que pareciera que ellos no se dan cuenta de muchos de nuestros problemas o situaciones, pero sí lo saben. Procuramos no discutir enfrente de ellos, pero se dan cuenta. Y yo digo, qué abusados son estos niños, ¿verdad? Así es que procuramos nosotros siempre portarnos bien delante de ellos. Agrega, hay una versión diferente. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, esta es una versión diferente, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar, dice, su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes, dice, son humildes, como este niño. Si alguien acepta a un niño, dice, como a este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños, seguidores míos, deje de confiar en mí, merece que se le ate al cuello, dice, una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. De esta historia podemos aprender dos cosas. La primera, lo importante que es para Jesús los niños. Él dice que quien ayude a un niño, quien cuide a un niño, quien proteja a un niño, dice, es como si se lo hiciera a él mismo, a Jesús mismo. O sea, la importancia. Dice, si tú miras a un niño, si tú ayudas a un niño, si tú cuidas a un niño, especialmente aquí está hablando de los niños, dice, es como si se lo hicieras a Jesús mismo. La segunda cosa que aprendemos de esta historia, la mejor edad para sembrar el reino de Dios en el corazón de alguien, ¿saben cuándo es? Es durante la niñez. Es durante la niñez, hermanos. Un niño no duda, un niño cree. Un niño no duda, un niño cree. Personalmente yo empecé el ministerio trabajando con niños y hasta la fecha me gusta trabajar con niños. Si a un niño le dices que levante las manos, el niño levanta las manos. Si le dices que brinque, el niño brinca. Le decimos a la iglesia, vamos a brincar y nadie brinca. Levante sus manos y uno dice, ¿por qué voy a levantar mi mano? El niño no pregunta, el niño cree. Es más, yo les he contado una historia de una sobrina que ya me venía y le dije, cuando vuelva a venir, te voy a traer, vamos a suponer, no recuerdo exactamente lo que dijo, unas sabritas y una paleta. Pasó el tiempo y volví a regresar a verla y cuando me vio, lo primero que me dijo, ¿qué cree que me dijo? ¿Y mis sabritas y mi paleta? Yo no me acordaba. Dije, ¿cuáles sabritas? Tú me dijiste que me ibas a traer unas. A lo mejor uno le dice cosas a los niños para quitárselos, pero ellos creen. Eso es lo bonito de los niños. Dice la Biblia que nosotros debemos de creer como creen los niños. ¿Cómo? Sin dudar. Y esto lo podemos trasladar incluso cuando queremos recibir algo de Dios. Si tú estás enferma o enfermo y alguien te dice, yo déjame orar por ti para que Dios te sane, y tú en tu cerebro dices, no hombre, no creo que me sane. ¿Verdad? Sin embargo, si creyeras como un niño, déjame orar por ti para que Dios te sane. ¿Cómo creen los niños? Los niños, sí, voy a sanar. Sí, voy a sanar. Hay una canción que cantábamos, no la cantamos aquí, pero la cantábamos en las ofrendas de los niños. Decía que si tú le das un peso, el canto dice, ¿qué dice? El Señor te va a dar dos. Creo que así dice, ¿verdad? Y los niños dan un peso y dice, ¿y dónde está mi otro peso? ¿Va? Porque lo creen, realmente lo creen, es verdad. Yo he platicado con los niños y dice, oye, pastor, ¿y mi otro peso? ¿Verdad? Porque los niños creen. La mejor edad, hermanos, para que su hijo reciba el evangelio es cuando es niño. No lo deje en su casa, por favor. No lo deje. Vamos a ponernos de pie. Ya voy a contarles una historia. La Biblia narra la historia de un príncipe
que cuando tenía 16 años, ¿quién tiene 16 años de acá? 16 años. ¿16? ¿Tú tienes 16, Carlos? Ok, 16 años. ¿Alguien más tiene 16? No, usted ya se ve muy cansada. ¿Puede levantar la mano, Carlos? Mire la edad. El príncipe del que le estoy hablando es como la edad de Carlos, ¿verdad? 16 años. La Biblia narra la historia de un príncipe que cuando tenía 16 años se enamoró. ¿Verdad? Carlos como que ya no le gustó al papá Carlos, ¿verdad? De una joven que tenía su misma edad. ¿Y qué creen? Se casaron. No es tu caso, Carlos, ¿verdad? Se va a casar más grandecito. A los 16 años se casaron. En ese año, ella dio a luz a un niño y le pusieron Josías. A los 16 años, este príncipe se enamoró perdidamente y se casó. Y su primer hijo le pusieron Josías. El padre de este príncipe, en ese tiempo, era rey, pero era un rey muy malo. Adoraba al diablo, tenía muchas imágenes, practicaba toda la maldad posible. De hecho, el pueblo no lo quería porque era un hombre muy malo, el padre de este príncipe. Cuando el príncipe de la historia que les estoy contando, que se casó cuando tenía 16 años, cuando el príncipe tenía 22 años, su padre muere y este príncipe se convierte en rey. Al igual que su padre, este príncipe fue un rey muy malo, igual que su padre. Malo, el pueblo no lo quería, adoró al diablo y hacía muchas cosas malas en el pueblo. Al igual que su padre, este príncipe fue un rey malo y solo reinó 2 años, porque una noche gente que trabajaba con él entraron en su casa y lo mataron. Por lo pronto ya murió el padre, ya murió el abuelo, pero Josías era el hijo que quedaba. Su hijo Josías, que tan solo tenía, a ver si ustedes pueden hacer cuentas, ¿cuántos años tenía Josías? 8 años. 8 años. Josías tenía 8 años y para sorpresa de muchos, Josías es nombrado rey. Estamos hablando, hermanos, de un rey de 8 años. Un niño. Y Josías, hermanos, pese a todos los pronósticos, se convierte en un rey bueno. Y es sorprendente, porque si su abuelo fue un rey malo, si su padre fue un rey malo, pues lo seguro es que su nieto, pues no hay un dicho que dice que de tal palo, tal astilla, ¿no? Hijo de tigre, pintito, ¿sí o no? Pero hay una regla, se rompió una regla aquí, porque el abuelo fue un rey malo, el padre fue un rey malo, pero para sorpresa de muchos, Josías a la edad de 8 años comenzó a reinar y él creció, desde los 8 años comenzó a reinar y fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Se convirtió en un rey bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia no dice por qué. ¿Pero por qué creen ustedes que sí? ¿Por qué? ¿Cómo? Fue iluminado por Dios, ok, muy bien, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en un rey bueno? Hijo de tigre pintito, ¿ah? ¿Por qué? La Biblia no dice, pero yo tengo mis propias conclusiones. ¿Cuáles serían sus conclusiones? ¿Mande? Ok, no lograron alcanzarle, a enseñarle lo malo. ¿Ah? Ok, muy bien, ¿qué más? ¿Por qué se convirtió? Porque es un niño, ok, pero de alguna manera, recuerden que cuando empezamos la prédica dije que en los primeros años de vida los niños son más influenciados, tanto en lo mental, tanto en el corazón, tanto como todo. O sea, por eso incluso vimos el primer video que fueron lo que dibujaron los niños. ¿Y qué dibujaban? O sea, realmente son unas esponjas los niños. Pero ¿por qué se rompe la regla? Si su abuelo fue un rey malo, el padre fue un rey malo, ¿cómo este hombre se convierte en un rey bueno? Pienso yo, y solamente son suposiciones mías, porque no vienen en la escritura, ¿de acuerdo? Y estamos grabando suposiciones nada más, por si van a decir algo. Yo creo que este niño fue rodeado o lo rodearon con gente que influyó de manera positiva en él. Creo yo. Tal vez fue rodeado por los líderes religiosos de ese tiempo que le enseñaron el temor de Dios.
que le enseñaron la escritura. O tal vez fue rodeado por, vamos a pasarlo a este tiempo, por los maestros de la escuela dominical. O tal vez lo llevaban al templo, no sé. Pero pienso que fue rodeado por gente que influyó de manera positiva en él. Lo instruyeron, lo cuidaron, ya que no tenía padre ni tenía abuelo. Estamos hablando prácticamente de un huérfano, que alguien lo cuidó, lo tomó, lo educó y se convirtió entonces en un rey bueno. Yo quiero encargarles 3 cosas en esta tarde, solamente 3 cosas. Y me gustaría que en estos días pudieran hacerlas. 3 cosas nada más para terminar el mensaje. La primera cosa, me gustaría que buscara a un niño en esta semana o en los siguientes días, a un niño o a un joven. Investigue cuál es la necesidad de ese niño o de ese joven y me gustaría que lo ayudara. Primer cosa. ¿Estamos? Así dicen, ¿dónde dicen así? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Otros dicen, ¿vale? ¿De acuerdo? Primer cosa, busque durante estos días a un niño o a un joven, investigue su necesidad, vea cuál es la necesidad de ese niño o de ese joven y ayúdelo, por favor. ¿Lo hacemos? Segunda cosa, me gustaría que si usted tiene hijos o si usted tiene nietos o niños que conviven a su alrededor, me gustaría que los invitara a la congregación, invítelos a la iglesia. Hermanos, tenemos un buen proyecto de Getsemaní Kids en el 2º piso. Yo creo que usted va a influir de una manera positiva entonces en esos niños. Hay personas, yo creo que de aquí, ¿quién de aquí conoció de Cristo en alguna escuela bíblica de vacaciones? ¿Hay alguien aquí? Entiendo que a Mayrani conoció. ¿Quién más? Carmen. Judith conoció de niño. ¿Quién más conoció de niño? Ok, usted conoció de niño. ¿Quién más? Josué, Ruth conoció de niña, muy bien. Entonces, no los deje en su casa. La segunda cosa que les voy a pedir, si usted tiene hijos, no los deje en su casa, tráigale los domingos. Estamos preparados, tenemos maestros preparados, tenemos material, tenemos instalaciones, tráigalo. De periodo 2 horas que les podamos influir en la vida de esos niños. Estamos ganando una batalla contra todas las estadísticas que tenemos reales, hermanos. Tercer cosa, hermanos, tercer cosa que les quiero pedir, tercer cosa. Mire, del 29 de julio al 2 de agosto, iremos nosotros, un grupo de personas de aquí de la iglesia y de otras congregaciones, a la Huasteca Potosina. Vamos a ir a evangelizar 11 comunidades que tienen entre 600 y 700 niños. Les voy a mencionar las comunidades a las que vamos a ir. Vamos a ir a un lugar que se llama Ajuatitla. Vamos a ir a un lugar que se llama Sojualo. Vamos a ir a un lugar que se llama Tzapujá, creo que se pronuncia así, Tantocoy, La Pimienta, Atempa, San Pablo, Chalchocoyo, barrio de Tecolotitla, Atlapa y Ayotosco. Vamos a ir a estas comunidades a evangelizar exclusivamente niños. ¿Y qué quiero pedirles a todos ustedes? Si usted quiere enviarles algo a estos niños, puede ser algún juguete, pueden ser galletas, pueden ser dulces o alguna bolsita de dulces que usted quiera. A partir del próximo domingo usted puede traerlo, se los puede entregar a algún ujier o a alguien de consolidación y tráigalo. Vamos a llevar la mayor cantidad. Llevamos varios años yendo a evangelizar la Huasteca. ¿Cuál es el proyecto? Les voy a decir cuál es el proyecto a largo plazo. Tenemos varios años yendo allá y detectamos algo. Detectamos que cuando los niños se convierten en jóvenes, dejan la comunidad y se van. Se van a la ciudad a buscar trabajo o se van a estudiar. Pero durante ese lapso que están allí, en sus comunidades, nosotros queremos evangelizarlos y sabemos que es un trabajo de años. Entonces queremos regresar, hemos regresado cada año. Tienen 6 años, a lo mejor siguiente 7 años, 8 años, pero cuando lleguen a la secundaria, ellos se lleven a Cristo en su corazón y cuando lleguen a la ciudad, ellos no se pierdan y tengan una oportunidad diferente. Y no que el crimen organizado, o no que la sociedad, o no que la gente mala los pueda tomar, que ellos traigan en su corazón lo que dijimos, lo que dice el texto.
Si nosotros compartimos a un niño, dice, si instruyes a un niño, dice, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Sabemos que es un proyecto a largo plazo, pero ya llevamos varios años. ¿Dónde está Ruth? ¿Cuántos años llevamos ya yendo a la Huasteca? 4 años. O sea que si un niño tenía 5 años cuando le fuimos a evangelizar, ese niño hoy tiene, ¿cuánto? 9 años. Cada año, para cuando llegue a la secundaria y el niño vaya a emigrar a la ciudad, lleva buenos principios y lleva buenos valores. Levante sus manos al cielo. Padre, en esta hora, Señor, aquí estamos y no nos podemos lamentar de la situación que nos ha tocado vivir en el país donde nos ha tocado vivir, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de vivirla. Permite, Señor, que como iglesia seamos la sal de la tierra y seamos la luz del mundo, Señor. En esta hora, mi oración es por cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Permite, Padre, que podamos encontrar un niño o encontrar un joven, investigar cuál es su necesidad. Y permite que podamos ayudarlos, Señor, que podamos influir de manera positiva en él o en ella. La segunda cosa, Padre, permite que si somos padres o si tenemos niños a nuestro alrededor, permítenos, Señor, acercarlos a tus caminos, Señor, en este tiempo. Pero también oro, Señor, por cada niño de la Huasteca Potosina, por cada niño que veremos en el mes de julio. En este momento, Padre Celestial, mi oración es que tú los tomes, que tú los bendigas, Padre, y que los lleves, Señor, a cada comunidad donde vamos a tener una actividad, Señor. De cada una de estas 11 comunidades, Espíritu Santo comienza a trabajar ya con cada uno de ellos, Señor. Y permite que podamos sembrarles una palabra fresca, Señor, de parte de ti. Oro, Señor, que todos nosotros como una iglesia, Señor, podamos enviar algo que sea de bendición para cada uno de ellos. Levanta tus manos al cielo y di conmigo, dile, Padre Celestial, dile, yo sé que me has puesto en este tiempo. Yo quiero, dile, influir en los niños de mi generación. Dame amor, dame paciencia para poder tratarlos y poder ayudarlos. Tú los amaste, dile, yo los amaré también, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy celebramos un acto glorioso que fue la resurrección de Jesús. Hoy celebramos que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Pero también recordamos el mandamiento y la comisión que nos ha sido delegada, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hoy celebramos y hoy debemos obedecer a esta palabra. Si tú tienes esa fe, si tú tienes esa convicción de que Dios vive, que Jesús resucitó, te invito a que compartas de él. En donde quiera que vayas, Dios tiene un propósito de compartir. Dios te da la comisión ir por todo el mundo.